Lo que sería el tema número uno, ¿verdad? Lo que sería la clasificación de la materia y conceptos relacionados con la materia. Y nosotros vamos a iniciar por una comprobación de lectura. Y si alguien leyó, me gustaría que me aporte para usted qué es masa y qué es peso. Voy a iniciar con estos dos conceptos. El que quiera darme su idea principal de qué son esos dos conceptos. Entonces les doy el espacio para que me digan a alguien qué es masa y qué es peso. Profe, la masa es la cantidad medida y el peso tiene que ver con la gravedad. Correcto. Nosotros en el material vamos a identificar que, bueno, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La unidad de la masa es kilogramos. Y el peso, en este caso, influye lo que sería la gravedad de la Tierra, como decía el compañero. Pe- Perdón. Pero el peso viene básicamente a ser una fuerza a su vez, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque la unidad del peso viene a ser Newton y recordemos que Newton, bueno, es una fuerza, la unidad de Newton, ¿verdad? En este caso. Usualmente tenemos un error equívoco porque a la hora de llegar al médico, a un consultorio médico, nos dicen pase a la báscula para pesarlo, ¿verdad? Que es lo que usualmente nos dicen, pero realmente ese concepto está mal empleado porque realmente lo que toman de nosotros es la cantidad de masa que nosotros tenemos en un cuerpo, ¿verdad? Entonces vean que ahí hay una gran diferencia de conceptos para que nosotros empecemos por acá. Además de que también entre la masa y el peso, los instrumentos que se utilizan son totalmente diferentes. Por ejemplo, para la masa usamos lo que es una báscula o una balanza. Para lo que sería el peso, utilizamos un dinamómetro, que es la imagen que ustedes tienen a la derecha de color amarillo con un gancho, ¿verdad? Que son los que miden fuerza, básicamente. Entonces, vean que es totalmente diferente, ¿verdad? Los que miden peso, perdón. Entonces, vean que es totalmente diferente. En este caso, el instrumento hasta que se utiliza para medir la cantidad de materia de ambos casos. Ahora bien, hay otros conceptos importantes, como ya hablábamos, masa es la cantidad de materia, su unidad es kilogramo, que el peso se suele confundir mucho con la masa, pero recordemos que en este caso el peso básicamente es influenciado por la gravedad de la Tierra y que, bueno, como les mencionaba, la unidad es Newton y que inclusive existe una fórmula que dice que el peso es la cantidad de masa por gravedad, ¿verdad? Y también tenemos lo que es una sustancia pura, ¿verdad? Una sustancia pura en este caso es una sustancia química compuesta por la misma clase de materia en mismas, ¿verdad? Proporciones. Y en este caso, una sustancia pura puede dividirse en dos tipos. Más adelante lo vamos a ver, elementos o compuestos. Y también tenemos el concepto de volumen, que es un espacio que ocupa una masa y que usualmente se expresa en litros, metros cúbicos o mililitros, que usualmente lo conocemos, ¿verdad? Ok, nos hablan de los estados de agregación de la materia. Existen tres estados de agregación de la materia que por años hemos estudiado, que es el líquido, el sólido y el gaseoso. Pero hay una gran diferencia entre ellos en cuanto a la forma, el volumen, la forma en que se pueden compresionar, la forma también en que sus partículas se comportan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de un sólido, el sólido tiene una forma definida, tiene un volumen definido, pero a la hora de compresionarlo, es insignificante, no se puede hacer, ¿verdad? Y las partículas están totalmente ligadas entre sí, empaquetadas, rígidas, de forma tal que por eso el objeto es sólido. Pero si hablamos, por ejemplo, de una sustancia que está en estado líquido, la forma es indefinida, el volumen es indefinido, perdón, es definido, pero la forma en que se puede compresionar es muy poca, ¿verdad? Y las partículas están en contacto, pero en movimiento. Por eso es que una botella, usted al moverla, en este caso el líquido, ¿verdad? Porque tiene por dentro, se puede mover. Porque si están en contacto, se mueven y esas partículas es lo que permite. Ahora, su volumen es definido, ¿sí? Porque usted puede definir cuánto volumen puede tener esa sustancia. Pero su forma es indefinida porque no tiene una forma como tal, se adapta a la forma del recipiente, ¿verdad?
Ahora, el gaseoso tiene una particularidad que, bueno, partículas entre ellas están totalmente distanciadas e independientes entre sí. Recordemos que cuando tocamos, ¿verdad? O vemos el comportamiento de las partículas, en este caso del estado de la materia, por ejemplo, cuando usted utiliza un sanizante para el baño, por ejemplo, o un saneador, o un desodorante, usted, bueno, rocea y estas partículas de gas quedan en toda la habitación o en la sala de la casa o en la cocina. ¿Por qué? Porque entonces estas partículas pueden distanciarse de forma tal que van a abarcar, ¿verdad? Esa forma del lugar donde están. Entonces, la forma es indefinida, pero las partículas permiten alcanzar, ¿verdad? Ese comportamiento. Entonces, puede ser que usted está en su cuarto, se roció una colonia, pero huele hasta el baño o a la sala, precisamente porque las partículas pueden alcanzar grandes distancias y porque no se adapta a una forma como tal, sino que el gas se puede salir de su forma, ¿verdad? De la habitación, del objeto donde usted lo tiene. Y entonces es por esto, ¿verdad? Que eso pasa. También lo vemos en la cocina, por ejemplo, cuando ponemos una olla de vapor, una olla de cocimiento lento, o una olla de presión, perdón, a trabajar y entonces resulta que cuando la destapamos, ¿verdad? El, el, el gas que suelta, pues ese olor se va a esparcir por todo el lugar por ese comportamiento. Entonces, en síntesis, constante va a ser la masa en los tres estados de la materia. El volumen va a ser constante solamente en dos, que es el sólido y el líquido, y va a ser muy variable en el gas, ¿verdad? Y la forma, pues es única en el sólido, ¿verdad? Porque es definida, pero es variable tanto en el líquido como el gas, porque recordemos que se va a adaptar a la forma del recipiente. Resulta que a partir de estos tres estados de la materia, nosotros por años sabemos que, por ejemplo, cuando tengo algo sólido y lo dejo a temperatura ambiente, pues ¿qué pasa? Se derrite, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, cuando tengo algo líquido y lo pongo en un congelador, pues se solidifica, ¿verdad? Se vuelve sólido. Pero cuando, por ejemplo, tengo algo en estado líquido y utilizo el punto de ebullición, es decir, evaporar, este, en este caso va a soltar gas, ¿verdad? Y estos ejemplos de la vida cotidiana, pues tienen un nombre y son cambios de estado de agregación de la materia. Pero entonces, antes de iniciar esta parte, a mí me gustaría que un compañero participara y me dijera un ejemplo de una situación donde usted ha observado que, bueno, tengo algo sólido y se derrite. Entonces me gustaría que alguien me diga un ejemplo de que tengo algo sólido y se derrite, es esto. Entonces voy a darle el espacio a alguien para que me diga un ejemplo de algo sólido que se derrite. Buenas noches, profesor. Buenas Los noches. iceberg con el calentamiento global. Ok, muy bien. Y ahora en la vida cotidiana, algo más sencillito que usted utilice, que sea sólido y se le derrita. Creo que cuando dejo un hielo afuera de la refrigeradora y se derrite. Ok, muy bien, correcto. Ahora, pensemos en algo líquido que le metemos punto de ebullición, es decir, utilizamos lo que es calentar o hervir una sustancia, ¿verdad? Entonces, tengo algo líquido pero suelta vapor, ¿qué puede ser? Cuando se hierve agua en la cocina, Ajá, ok. Ahora, resulta que yo tengo algo líquido que quiero hacer sólido, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro ejemplo podría ser? Cuando se hacen los helados, podría ser. Correcto, muy bien. Ahora, una mantequilla cuando se derrite, ¿verdad? Que está en estado sólido y pasa a líquido, también cuenta. Las bolitas de naftalina, que son utilizadas para las cucarachas, ¿verdad? Para matarlas en este caso, eh, han notado que son unas bolitas blancas sólidas y que con el tiempo se deshacen, ¿verdad? Esto también es un ejemplo de cambio de estado de la materia, pero usando este mismo ejemplo, hay otras cosas que también son sólidas y que sueltan gas. Por ejemplo, las pastillas del baño, que son utilizadas ya no tanto, pero sí en su momento, ¿verdad? Y también sueltan un gas. O por ejemplo, este, ¿cómo llamarles? El ambientador del carro, ¿verdad? Que está en estado sólido
que se coloca en estado sólido y empieza a soltar gas, ¿verdad? Entonces, todos estos son ejemplos de cambios de estado de agregación de la materia. Y bueno, ellos tienen un nombre. Ellos tienen un nombre y, por ejemplo, vamos a saber qué es fusión cuando tengo algo sólido y se derrite y me queda líquido. Pensemos, por ejemplo, en la manteca, ¿verdad? Que antes se utilizaba mucho. Entonces, resulta que la manteca puede ser un estado de fusión, perdón, un ejemplo de fusión, pero también pensemos en un chocolate que se derrite, pensemos en esa mantequilla que se derrite, etcétera. Si hablamos de solidificación, va a ser lo contrario, de algo líquido a algo sólido. Por ejemplo, el aceite. Cuando usted deja el aceite sobre el sartén a temperatura ambiente, con el tiempo, este se va a solidificar, ¿verdad? Usted va a dar una leve capa. Ahora, si hablamos de vaporización o evaporación, estamos hablando que es cuando un líquido, ¿verdad? En este caso se evapora y lo que hace es que salga gas y bueno, hervir agua, hacer café, etcétera. Cuando hablamos de condensación es cuando yo tengo un gas que se convierte en líquido y es que eso sí pasa, por ejemplo, con el rocío de las mañanas. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que cuando ustedes se levantan a eso de las 5 de la mañana, 5:30, hay plantas que están mojadas por encimita, muy sencillas. O los autos que están afuera, ¿verdad? O el cielo raso, bueno, perdón, el techo, y usted entonces observa, ¿verdad? A lo largo. Y esto, entonces, son ejemplos, ¿verdad? De condensación, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llueve, ¿verdad? O en las noches, recuerden que las nubes tienen agua y esas nubes pues sueltan al final el vapor, ¿verdad? Y ese vapor pues es gas que se convierte al final en líquido. Después tenemos lo que sería la sublimación, que es cuando pasa de sólido a gas directamente, que era lo que les mencionaba, por ejemplo, las pastillas del baño, la neftalina, etcétera, y la cristalización, que es por medio de gas, que forman sólidos, que esto usualmente pasa en laboratorio de química 1, cuando ustedes lo lleven, tienen que formar cristales a partir de un gas, entonces obtienen cristales muy, muy, muy pequeños, algo así como los de la sal, ¿verdad? Los del cloruro de sodio. Y estos son ejemplos que a partir del gas de una evaporación que usted está causando, obtiene cristales sólidos. Entonces, ahora viene una actividad que dice que indique el estado de la materia para cada una de las siguientes sustancias. Ojo que es el estado de la materia, no el cambio de agregación de la materia, ¿verdad? Que es totalmente diferente. El vapor de ozono utilizado para limpiezas faciales, ¿en qué estado de la materia lo encontramos? Cuénteme en el Gaseoso. gaseoso, muy bien. Ahora, hay otro estado de la materia que yo no les mencioné, que el ejemplo va por aquí, que ustedes lo leyeron. También está el plasma, ¿verdad? Material complementario y el Bose-Einstein. En el caso del plasma, recordemos que son partículas que están propiamente cargadas de energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, los relámpagos va a ser un ejemplo del estado de la materia llamado plasma. Ahora, el aceite utilizado para cocinar también viene a ser un ejemplo de de estado de la materia. ¿En qué sentido? En líquido. Un trozo de hielo, ¿en qué estado de la materia estaría? Un trozo de hielo, ¿en qué estado de la materia estaría? ¿En sólido? En sólido, muy bien. Eh, las pruebas de sangre o el hemograma completo sería líquido, ¿verdad? Porque es sangre. Y la miel de maple utilizada en repostería, ¿qué sería? Sólida, profe. Líquida, porque es miel, ¿verdad? Y es líquida, entonces uno pensaría que es sólida por la contextura, pero es líquida, ¿verdad? Ok, ahora bien, Profesor, una pregunta. dígame. Es que en en el documento salía también que los estados de la materia también nos aparecía los coloides, que son sustancias con ciertas características. Ah, pero perdón que le interrumpa, eso es parte ahorita de un temita más adelante, que es clasificación de la materia. Ok, gracias. Sí, por aquello, porque esto es parte del contenido, pero no hemos llegado ahí. Ahorita cuando lleguemos ya usted me pregunta. Ok, ahora sí, precisamente hemos llegado a eso.
Resulta que aparte de encontrar los estados de la materia en diferentes sustancias y ejemplos de la vida cotidiana, vamos a tener que clasificar a los diferentes materiales o sustancias que encontramos. Por ejemplo, cuando a ustedes les dicen que existen, bueno, clasificación de la materia, les habla de mezclas y les habla de sustancias puras. En mezclas les hablaban de homogéneas, heterogéneas y coloides. En sustancias les hablaba de elementos y compuestos. ¿Cómo voy a reconocer yo una mezcla heterogénea? Alguien que me diga la idea principal de cómo reconoce una mezcla heterogénea. ¿O cómo sabe que es una mezcla heterogénea? ¿Cómo la distingue? Puede basarse en ese ejemplo que tenemos ahí en la Coca-Cola, las papas y la hamburguesa. ¿Cuál de esas podría ser una mezcla heterogénea? Creo que la hamburguesa porque puedo distinguir diferentes elementos. Ok. ¿Qué elementos distingue usted de la hamburguesa? La lechuga, la carne, el tomate, el queso. Ok. Ahora, las papas, ¿qué podrían ser? Homogéneas. Homogéneas. ¿Por qué? Porque son iguales. Ok, distingue una sola cosa. ¿Y la Coca-Cola, qué podría ser? Homogénea porque Porque al final es una bebida carbonatada, ¿verdad? Ok, muy bien. Toda la clasificación que usted me acaba de indicar es correcta. Y es eso lo que decía el compañero, chicos. Una mezcla homogénea va a ser cuando usted distinga una sola cosa, una sola fase. Usted me puede decir, profe, pero es que las papas llevan aceite y llevan sal. Sí, pero es lo que usted observa directamente en la sustancia. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es heterogénea? Porque resulta que tiene varios componentes, como decía el compañero. Y usted puede observar lechuga, tomate, queso, carne, pan. Inclusive, con solo el pan ya es una mezcla heterogénea porque le vemos ajonjolí, ¿verdad? Y vemos pan, entonces ya hay dos sustancias que se pueden distinguir en ese componente, en esa sustancia. También tenemos la gaseosa es una bebida carbonatada, pero al final de cuentas, obviamente usted puede decir, bueno, si tiene hielo, pero y el hielo se derrite, y también se vuelve líquido y distingue una sola cosa, por eso es que es homogéneo. Y es que es precisamente eso lo que vamos a estudiar. Muchas gracias, compañero. Tenemos tipos de la materia o clasificación de la materia, que era lo que les mencionaba. Una sustancia pura tiene características definidas. Por ejemplo, un tipo de sustancia solamente tiene una composición fija, no se pueden separar mediante procesos físicos. Y dice que se divide en dos, en elementos y compuestos. No se pueden separar en sustancias más simples los elementos. Y son todos los 118 o más elementos químicos que usted encuentra en tabla periódica. Entonces, es acá donde yo les puedo empezar a decir que empecemos a buscar los elementos de la tabla periódica y si no me los sé, ojalá por lo menos empezar a repasarlos. Porque, por ejemplo, si yo les digo a ustedes una H mayúscula, ¿quién recuerda qué simbología era? Hidrógeno, Hidrógeno. ¿Y una O mayúscula? oxígeno, ¿Una C mayúscula? carbono. Exacto, y entonces son sustancias que nosotros tenemos que empezar a repasar, porque para eso es la tabla periódica. Y esa tabla periódica tiene, ahora no me los tengo que aprender todos, no, 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 no. Repase los más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el símbolo del cobre es Cu, el símbolo del aluminio es Al. Eso es lo que usted tiene que ir identificando porque de esto se trata el curso y más adelante los tiene que dominar. Entonces, consejo, desde ya empiece a dominar los símbolos químicos. Todo lo que sean elementos es lo que está, perdón, es lo que está en tabla periódica. Compuestos. ¿Qué van a ser compuestos? Dice que se pueden separar en sustancias más simples por medios químicos. Y ejemplos de compuestos son la unión de dos elementos. Por ejemplo, la sal o cloruro de sodio es la unión de sodio con cloro. Agua, H2O, es la unión de hidrógeno y oxígeno. CO2, que es dióxido de carbono, es la unión de oxígeno con carbono. Eh, Amonio
NH4, nitrógeno con hidrógeno unidos. Óxido de litio, que más adelante lo van a estudiar, es la unión de oxígeno con litio. Entonces, dos elementos químicos me forman un compuesto, pero vean que solo elementos químicos. Estamos. En el caso de las mezclas, vamos a hablar de que, bueno, dos o más sustancias unidas entre sí me forman una mezcla. Tienen composición variable porque pueden variar, ¿verdad? Se pueden separar mediante procesos físicos. Por ejemplo, usted cuando hace café está utilizando un proceso físico para separar eh, un sólido, un líquido, perdón, de un sólido, al final de cuentas, ¿verdad? Porque si usted no pone ese filtro, al final, ¿qué tiene que hacer? De ahí, no ponga el filtro, está bien en un coffee maker, pero ¿qué va a pasar? Se le va a unir todo el sólido con el líquido. ¿Cómo lo separa? Es el filtro quien le permite separar el sólido de un líquido y poder formar el café, ¿verdad? Este, y hay otros métodos mucho más, ¿verdad? Sencillos. Pero los métodos de separación, lo que son los métodos que se utilizan para sustancias, para separar sustancias, eso lo van a ver en Química 1 y en el laboratorio de Química 1. Yo nada más se los menciono por encimita. Resulta que las mezclas se dividen en dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas tienen una composición uniforme. Yo solamente puedo ver una fase o un elemento que lo conforma. Por ejemplo, el agua salada es un ejemplo de mezcla homogénea porque yo solamente veo agua, ¿verdad? Las mezclas heterogéneas tienen composición no uniforme y son todas aquellas donde yo voy a notar dos o más fases. Entonces, por ejemplo, la pizza es una mezcla heterogénea porque tiene, bueno, pepperoni, cebolla, chile, em, etcétera. Masa. En el caso de el agua con arena, yo puedo observar el agua y la arena cuando se mezclan y cuando se separan inclusive. Por ejemplo, un gallo pinto, yo puedo ver el culantro, la cebolla, el arroz, los frijoles, un arroz con pollo, etcétera. Pero contrario a una mezcla homogénea, por ejemplo, un café, aunque le eche una cucharadita de azúcar, dos, se revuelven entre sí y ya no se nota nada. Por ejemplo, ahora tienen que tener mucho cuidado con los ejemplos. Por ejemplo, un vaso con agua es una mezcla homogénea porque al final de cuentas el vaso con agua, yo solamente distingo una fase, pero si le dicen solamente agua, agua es H2O y eso sería un compuesto porque está conformado por hidrógeno y oxígeno. Entonces aquí hay que tener mucha interpretación con mucho cuidado, ¿verdad? Además, otra mezcla homogénea, por ejemplo, es la mezcla para arepas, que usted mezcla todo y solamente obtiene una sustancia como tal, líquida. Arroz blanco, sencillo, sin nada, sin cebolla, sin chile, nada, nada, es una mezcla homogénea, solo es arroz, yo distingo solo una fase, ¿verdad? No sé si me explico. Ok, dudas hasta el momento. No, pero estamos bien, gracias. Ok. En el caso de una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, usted tiene que empezar a distinguir la diferencia entre ambos. Entonces, resumiendo, una mezcla homogénea puede tener dos o más sustancias. Entonces, por ejemplo, si yo mezclo agua con aceite, usted puede notar el agua y el aceite, ¿cierto? Ya eso no va a ser una mezcla homogénea, porque yo estoy distinguiendo dos partes. Pero si, por ejemplo, yo mezclo agua con sirope, eso me va a formar una sola mezcla. Ahí sí es una mezcla homogénea. Ahora, recuerde que en una mezcla homogénea no se pueden diferenciar a simple vista. Caso contrario, en la mezcla heterogénea sí, porque dos o más sustancias unidas me permiten a mí interpretar que es una mezcla heterogénea. Por ejemplo, la leche con cereal se conforma como mezcla heterogénea porque entonces yo ya distingo el cereal con la leche, ¿verdad? Vamos a inclusive encontrar otras sustancias que pues vamos a clasificar como heterogéneas o como homogéneas también. Ahora, hablamos de los coloides. Ahora sí, compañera, cuenten cuál era su duda o qué era lo que me iba a aportar. No, profe, es que yo pensé que los coloides estaban dentro de los estados de la materia, pero
no están dentro de los estados de la materia. Era Ajá. eso, nomás. Bueno, ok, perfecto. Ahora sí, los coloides sí están dentro de la clasificación de las mezclas, ¿verdad? Entonces vean que vamos a tener sustancias puras, elementos y compuestos, mezclas homogéneas, heterogéneas y coloides, y es lo que vamos a ver a continuación. Dice ahora que hay que tener mucho ojo, básicamente son las que les dan el material para que usted las distinga. Un coloide es una mezcla que tiene un comportamiento bipolar. Todos sabemos que una persona bipolar es una persona que tiene una conducta pues un poco buena en un momento, un poco mala en otro, cambia de un pronto a otro, ¿verdad? El coloide tiene ese comportamiento. Va a tener entonces características de la mezcla homogénea, pero también tiene características de la mezcla heterogénea. Entonces cuesta diferenciarlo mucho. Hay unas pruebas que permiten determinar que es un coloide. ¿Cuáles son esas pruebas? Las que vamos a ver a continuación. Dice que un coloide se trata de partículas suspendidas en un medio. Dice que los coloides tienen dos características, el movimiento browniano y el efecto Tyndall. Movimiento browniano es un movimiento en zigzag que va a ser conformado por las moléculas en la sustancia. Entonces es esto que nosotros estamos viendo, que el comportamiento de las partículas básicamente forman un zigzag, ¿verdad? No tienen un orden como tal. Pero si nosotros hablamos del efecto Tyndall, es cuando, por ejemplo, un rayo de luz atraviesa el material y usted puede observar. Entonces, básicamente es que la luz puede observar y atravesar el material y usted puede ver qué tan dispersa está la mezcla. Si usted agarra un vaso transparente y se sirve un vaso de leche y agarra la luz de la linterna de su teléfono, y alumbra el vaso con el teléfono, usted puede observar las partículas de la leche. Y entonces es esto, el efecto Tyndall, precisamente lo que usted está observando, ¿verdad? Ahora, usted no va a hacer esto con todos los materiales habidos y por haber para darse cuenta que es un coloide o si no es un coloide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay ejemplos establecidos, por ejemplo, el plasma, ¿verdad? La leche, la niebla. ¿Por qué la niebla es un coloide? Porque es una mezcla que usted diría, profe, para mí es homogénea porque yo solo veo una sola fase. Sí, pero como les decía, tiene el comportamiento también de mezcla heterogénea, porque resulta que cuando entonces, por ejemplo, está lloviendo y hay neblina, usted observa las gotas y la neblina. Entonces ya sería una mezcla heterogénea. Y ven que hay un comportamiento dual, es decir, dos comportamientos, y eso es un coloide, que se comporte tanto como mezcla homogénea como heterogénea. Pero, profe, ¿cómo me doy cuenta cuando es un coloide? Resulta que con la luz que usted pone en su carro, usted observa que esa luz atraviesa el material, por lo tanto, es que usted lo clasifica como coloide. Entonces pasa lo mismo con la sangre. Usted tal vez no ve a través del rayo de luz y utilizando un tubo de ensayo, por ejemplo, la sangre. No vas a ver el comportamiento zigzag, pero sí vas a ver, perdón, no vas a ver a través de la luz, ¿verdad? El movimiento de las partículas de la sangre, pero sí vas a ver el movimiento zigzag de esas partículas de la sangre. Entonces, eso es lo que pasa con todos los materiales que usted empieza a clasificar como coloide. Pero para esto, usted tiene que básicamente aprenderse los ejemplos que usualmente le dan en el material complementario y en el material del curso, para que no haya confusión con lo que son coloides. Ese es mi consejo siempre. Entonces, ya usted sabe que la plasma, la leche, la niebla, la sangre vienen a ser ejemplos de coloides y hay más que más adelante ustedes pueden encontrar en el material. Ahora, existen las aleaciones. Usualmente usted piensa que el bronce es un elemento químico, que el latón es un elemento químico, que el acero es un elemento químico, y no. Las aleaciones son unión de dos elementos químicos y no son un compuesto, chicos, tampoco. Hago la salvedad, no lo menciona el material como tal, pero sí hace alusión a lo mismo, de que las aleaciones es la unión de dos elementos químicos. Y donde yo le digo a usted, di es la unión de dos elementos químicos, usted piensa en un compuesto, pero no, porque las aleaciones son mezclas, ¿verdad? Y entonces, sepan que, por ejemplo, cuando se habla del bronce, del latón y del acero, o de aleaciones de oro con plata, suelen ser mezclas, ¿verdad? Y que son clasificadas al final como homogéneas, porque no las podemos separar como aleaciones, ¿verdad? Pero sí, las aleaciones al final vienen a ser mezclas homogéneas porque el bronce es la unión de cobre y estaño. Y cuando usted ve, observa, por ejemplo, la imagen y dice, bueno, no, yo no distingo sus fases, por eso es que las consideramos homogéneas.
Cuando usted ve el latón, que es la mezcla entre cobre y zinc, usted solamente ve una sola pieza y una sola fase. Por eso es que las vamos considerando como mezclas homogéneas. Pasa lo mismo con el acero, ¿verdad? Que está conformado por hierro y pequeñas cantidades de carbono, y entonces usted solamente ve un material como tal. Por eso es que los vamos clasificando de esta materia. Entonces recordemos que aleación viene a ser mezcla homogénea. Elementos y compuestos. Elementos, sustancias que están constituidas por átomos iguales, o sea, de la misma naturaleza. El hierro, el oro, la plata, el calcio, todos los que encontramos que son símbolos en tabla periódica. Y los compuestos están construidos, recuerden, por la unión de dos elementos químicos. Ahora, yo aquí ocupo la participación de ustedes. Vamos a hablar de que las siguientes sustancias usted las va a clasificar. Un fresco de Chang, ¿cómo lo clasificarían? ¿Como mezcla heterogénea, homogénea, elemento o compuesto? Heterogénea, profe. Heterogénea. La mantequilla, Sería homogénea. correcto. Y la lata de zinc, Homogénea. homogénea. ¿Por qué? ¿Esa lata de zinc está compuesta solo por zinc, por el elemento zinc? No, ¿verdad? Viene a ser una aleación que podemos considerar también como homogénea. Entonces, muy bien. Ahora, una sopa de tomate, ¿cómo la podemos clasificar? Homogénea. Homogénea. Vea la diferencia ahora con las papas. Las papas sin nada eran mezclas homogéneas, pero ahora usted distingue papas y distingue una salsa. Entonces pasa a ser ¿qué tipo de mezcla? Heterogénea. Ajá. El hidrógeno pasa a ser, Sustancia pura de elemento. correcto. La ensalada con carne, tomate, cebolla, lechuga pasa a ser un tipo de mezcla. Heterogénea. Heterogénea. Muy bien. El vino, una copita de vino. Homogénea. Muy bien. Y lo que serían cubiertos de plata bueno, de oro cuestan mucho, pero sí hay, ¿qué serían? Sustancia pura de compuestos. O elementos. Mm, Elementos era, ¿verdad? podríamos hacer alusión de que están hechos de plata y que la plata es un elemento, pero recordemos que todo esto son aleaciones, ¿verdad? Al final de cuentas son materiales que no son puros. El oxígeno que usted respira en este momento, ¿cómo lo clasifica? Homogéneo. Y el oxígeno. Ah, el oxígeno. Ah, Ajá. ¿Qué sería? una sustancia pura de elemento. Correcto. Ahora, el aire que usted respira, ¿qué sería? Homogéneo, ¿verdad? Porque usted no lo distingue y en teoría ve una sola fase. Entonces, cuidado con eso, y cuando hablamos de sustancia pura elemento, es cuando el elemento está en su estado natural, ¿verdad? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cubiertos, cuando hablamos, por ejemplo, de una lata, estos son aleaciones porque están conformados, mentira, que solamente este, por el elemento como tal. Son una aleación porque es la unión de dos elementos químicos o más, ¿verdad? Ok. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, yo les voy a dar el espacio a ustedes aquí. Resulta que ocupamos conformar mezclas. Entonces yo les doy una receta de un tamal asado y les dicen que de esta receta de tamal asado saque mezclas homogéneas y saque mezclas heterogéneas. Entonces, si no pueden ver y están del teléfono, le dan zoom, pero si no, yo les voy a leer los ingredientes y usted ahorita me los va a clasificar. Dice que ingredientes: 2 tazas de masa, una taza de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, una taza de queso mozzarella, media taza de natilla, media barra de mantequilla y una taza de agua. Preparación: en un tazón se revuelven todos los ingredientes hasta lograr una masa consistente, agregándole agua. Hornear
en horno precalentado a 350 grados Celsius y por 30 minutos. Entonces, a quien desea participar, nada más abre el micrófono y me dice. Un ejemplo de mezcla homogénea, ¿cuál puede ser ahí en esa receta? Puede ser basado en los ingredientes o en la unión de dos ingredientes que usted haga también. En este caso, la homogénea sería la barra de mantequilla. Ok. ¿Y hay alguna otra? Sí. ¿Cuál? Mm, la taza de azúcar. Ok, muy bien. Ahora, le pregunto a Dylan. Dylan, úname dos ingredientes que usted puede juntar y hacer una mezcla homogénea como tal. La masa más el azúcar, profe. La masa más el azúcar. ¿Sería homogénea? Usted distingue ahí una sola sustancia. Que pasémoslo porque sí, porque el azúcar va a brillar, ¿verdad? Pero bueno, ya no es culpa suya. Ok, y otra mezcla homogénea, sí, uniendo dos ingredientes. El agua y el azúcar. El agua y el azúcar. Pero poquita azúcar, ¿verdad? Porque si ya le echamos 5 o 6 cucharadas de azúcar a un vaso, ya es diferente. Ok, muy bien. Cuénteme algo, mailing, una mezcla heterogénea que usted pueda formar ahí. Este, queso mozzarella con Ujú, azúcar. con azúcar, muy bien. Ujú, ok, este, déjeme ver a quién más le podemos preguntar. Joan, ¿usted me puede ayudar con una mezcla heterogénea? Profe, yo diría que la natilla con el queso mozzarella también. Qué rico, si yo estaba pensando en eso, y una tortillita y bueno, ¿verdad? Este, es una mezcla heterogénea también. ¿Alguien me quiere decir otra mezcla heterogénea que podamos conformar? Profe, yo diría que el agua con la mantequilla también, porque se verían los dos tipos. Ajá, pero irritamos esa mantequilla, ¿verdad? Ajá. Para que quede mejor también. La masa con el queso mozzarella, al final de cuentas, también es otra mezcla heterogénea. Ahora, pregunta, chicos. ¿Ahí hay una sustancia pura en algún lugar? En todo lo que acabamos de hablar, en ingredientes, en la preparación, ¿hay alguna sustancia pura? Si esa fuera pregunta de examen y vale 2 puntos. Profe, Ahí, si El quitamos la agua, taza, el agua. ok, ojo aquí. Muy bien, el agua, pero dice, en ningún momento, bueno, dice taza, acá yo sé que dice una taza de agua, pero balón aquí, agregándole agua, ¿verdad? Entonces aquí sería una mezcla homogénea, que solamente distingue una fase, pero aquí ya pasaría a ser una ¿qué? Una sustancia pura, un compuesto, porque dice agregándole agua. Agua en su estado natural es un- una sustancia pura, un compuesto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto puede ser una actividad de una parte del curso, ¿verdad? Ahora, resulta que existen propiedades de la materia, ¿verdad? Y que esas propiedades de la materia ustedes las tienen que dominar. Propiedades físicas, todo lo que usted puede oler, lo que tiene color, la densidad, la solubilidad. ¿Qué es solubilidad? ¿Qué tan soluble, qué tanto se mezcla una sustancia? Lo mismo que la viscosidad básicamente, pero eso es como el estado o la contextura del material, el estado físico, es decir, gaseoso, líquido, etcétera, la temperatura. Y hay propiedades químicas como la oxidación, la reducción, la combustión, la neutralización, la polimeración, la fermentación y la fotosíntesis.
Si nosotros nos vamos acá, otra vez a este ejemplo, yo tengo propiedades físicas o químicas. ¿Qué Sí, dirían pero ustedes? el color de la barra de mantequilla, Ok, es una propiedad física, ¿verdad? ¿Qué más? el olor del queso mozzarella, Ujú, el sabor también. Y todas estas son propiedades, ¿verdad? Aquí se las mencionan unas, pero en el material hay demás. Ahora, resulta que yo no les pregunté a ustedes al final. Cuando nosotros hacemos toda esta mezcla de ingredientes, yo obtengo lo que tengo en la imagen, un rico tamal asado. ¿Cómo clasifica usted ese tamal asado? ¿Homogéneo, heterogéneo, elemento, compuesto? como Homogénea. una, ¿Cómo qué, perdón? Homogéneo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es homogéneo? Porque usted solo distingue una fase. Pero si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, vamos a la ensalada, ¿cuántas fases distingue usted? Cuando le hablan fases, véalo así. ¿Cuántas partes distingue usted? Entonces usted dice, bueno, lechuga, tomate, perdón, carne, cebolla o vegetales. Ya llevo más de 3 fases. En la sopa de tomate, ¿cuántas fases distingue? Una. En el vino, una. En las papas con salsa, 2 fases. Inclusive también lo pueden sacar, muchachos, por estados de la materia. Por ejemplo, tengo una fase líquida, que son las salsas, y una fase sólida, que son las papas, que es inclusive más fácil y ayuda mucho mejor. Aquí todas son fases sólidas. Aquí tengo una sola fase líquida. Aquí tengo una sola fase líquida. Eso también ayuda a distinguir lo que son mezclas homogéneas y heterogéneas. Ok. Actividad uno dice que bueno, que indique la clasificación de la materia según corresponda. Hay una aventura donde Ana y está en una clase, ¿verdad? Y pues el profesor le da unas indirectas, así como yo se las voy a dar a ustedes para que puedan ayudar a Ana y también para que usted se pueda ayudar con lo que es la interpretación de los conceptos. Y bueno, dice que Ana era una estudiante curiosa que siempre quería saber más sobre el mundo que la rodeaba. Un día su profesor de ciencias, el señor Pérez, la invita a un viaje y es a un laboratorio de clasificación de la materia. Ana estaba muy emocionada y estaba lista para, bueno, empezar con el asunto. Dice que Ana llega al laboratorio y que el señor Pérez le muestra a Ana un vaso con agua con sal, ¿verdad? Entonces le pregunta que qué tipo de mezcla podría ser. Ana le responde que lo que observa en el vaso es sal completamente disuelta en el agua y que se distingue a simple vista. Entonces, ¿qué tipo de sustancia podría ser ahí, muchachos? Homogénea, Homogénea. profe. Homogénea. Y vea que inclusive que hay una pista que le dice que tiene una composición uniforme. Si le hubiera dicho que es una composición variable, ya pasa a ser una mezcla heterogénea. Muy bien. Ahora, ahí mismo, el señor le enseña otro frasco con arena y hierro y le dice que qué tipo de mezcla es. La muchacha le indica que puede ver y separar fácilmente los componentes de la mezcla. ¿Qué tipo de mezcla sería? heterogénea. Heterogénea, porque distingue los componentes. Después dice que en el siguiente experimento el señor le muestra un vaso con leche y que básicamente agarra, ¿verdad? Y lo que dice es, la leche parece uniforme, pero bajo esta luz, porque le ponen una luz especial para que él pueda ver las pequeñas partículas dispersas, y dice que, bueno, no se sedimentan fácilmente esas partículas. ¿Y cómo podrían ustedes clasificar ese ejemplo? Esos son coloides. ¿Correcto? Después dice que el señor le muestra a Ana la tabla periódica y le dice que hay un frasco con oxígeno y le pregunta a Ana que qué es el oxígeno. En este caso, la muchacha debería responder que, bueno, primero que es una sustancia pura, pero que no se puede descomponer en sustancias simples. Por lo tanto, esto es un Elemento. correcto. Finalmente, el señor le muestra a Ana un vaso con agua y le dice que el agua es y ella le explica que lo que ella observa, ¿verdad? Dentro de lo que puede observar, que está formado por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, usted lo va a clasificar como Aleación. no, Compuesto.
compuesto porque es la unión de dos elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Y bueno, ahora resulta que los elementos, perdón, los compuestos son sustancias puras formadas por dos o más elementos combinados químicamente, ¿verdad? Entonces vean que básicamente la idea de estas actividades es que ustedes interactúen entre sí, pues que vayan aprendiendo. Vamos a tener de las propiedades físicas y químicas que acabamos de leer y que usted estudió en el material, cambios físicos. Resulta que son esos cambios físicos que, bueno, también con el paso de los años usted puede notarse, pero a nivel de la materia también se notan esos cambios físicos. Y precisamente es eso, físico. Usted lo puede ver, ¿verdad? Yo en mis 20 era un muñeco, ya en los 30 uno cambia, ¿verdad? Entonces es eso, cambios que usted puede ver en el material. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese material se va a modificar por otra sustancia o por otra acción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hervir hierro, perdón, dígame a mí, fundir hielo o derretir hielo se vuelve un cambio físico, ¿verdad? Porque, ¿por qué es físico? Porque el hielo está hecho ¿de qué? De agua. Y entonces, aunque el hielo se derrita, sigue siendo agua. Si usted corta un papel a la mitad, sigue siendo papel. Lo que ocurre es una transformación física, pero sigue siendo el mismo material. Si usted disuelve azúcar en el café, sigue siendo café y sigue siendo azúcar, solo que está disuelta. Si usted estira una liga, sigue siendo liga aunque se rompa. Si usted rompe una piedra, sigue siendo piedra. Y si usted hierve agua, sigue siendo agua. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando, por ejemplo, usted enciende un fósforo, un trozo de madera o quema un papel, ya esto cambia porque el material no sigue siendo el mismo. Si yo quemara papel, ¿qué obtengo? O un trozo de madera. Lo que Sí, yo obtengo cenizas, es profe. correcto y ya cambió, sigue siendo sólido, pero ya cambió su material totalmente, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ahora, a eso se le llama cambio químico, cuando ocurre todo el material y cuando este se va a modificar. Entonces, cambios químicos, por ejemplo, es la fotosíntesis, que en una planta, en una hoja, ingresa dióxido de carbono, pero hay dióxido de carbono agua, pero se libera oxígeno. O por ejemplo, cuando usted respira, ¿qué respira usted? Cuénteme. Bueno, usted, yo y todo el mundo, ¿qué respiramos? Oxígeno. ¿Y qué exhalamos? Oxígeno. Dióxido de carbono, CO2, ¿verdad? Usted hace esto, inhala oxígeno y exhala CO2, porque hay una transformación dentro de su cuerpo, ¿verdad? Entonces resulta que esa transformación es un cambio químico, porque el oxígeno que usted llega e inhala pasa a la sangre, al corazón, etcétera, y lo que usted exhala es CO2, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, inflar un globo no es un cambio químico porque sigue siendo globo, aunque se reviente. O por ejemplo, moldear plastilina, sigue siendo plastilina. Pero si por ejemplo usted hierve un huevo, ya él cambia su material porque estaba líquido y termina siendo sólido el huevo, ¿verdad? Al final cambia su material totalmente. Cuando se oxida un metal, este cambia, se empieza a romper, a agarrar una coloración diferente. Cuando usted quema un trozo de madera, un fósforo, un papel, ya obtiene ceniza, entonces cambia el material. Ven, entonces ya esos son cambios físicos y químicos. Ok, por aquí viene otra actividad que lo que usted me debe indicar ahora es las posibles propiedades que se encuentran en esta historia. Pero resulta que también el material les habla de propiedades extensivas e intensivas. ¿Alguien leyó esto y me puede decir qué es una propiedad Sí. extensiva o una propiedad intensiva? Bueno, les cuento que una propiedad extensiva es la que usted puede contabilizar, la puede contar, la puede notar por su cantidad de materia. Pero una cantidad intensiva, usted no la puede diferenciar porque no hay una cantidad que le indique
cuánto material está preparado, cuánto material está hecho de esa sustancia, eh, etcétera. Entonces usted no puede cuantificar. En una propiedad extensiva sí, sí puede saber la cantidad. Entonces dice que la aventura de Carla en un laboratorio, muy parecida a la anterior. Dice que un día su profesor de química, el señor Gómez, la invita a pasar una tarde en el laboratorio para realizar algunos experimentos. Carla estaba muy emocionada y bueno, por aprender. El primer experimento que realizan fue observar en diferentes sustancias bajo la luz, bajo la luz, déjeme ver porque el señor le explica a ella que una propiedad física que se observe al ver, ojo, el sulfato de cobre disuelto en agua. Entonces, vamos a analizar dos cosas en este momento. La propiedad y también si es una mezcla o un elemento o un compuesto, que podemos hacerlo. Entonces vamos a analizar las dos formas. Dice que lo primero que entonces analiza es sulfato de cobre disuelto en agua y que era un líquido azul brillante. Eso es una propiedad física o química, para empezar por ahí. Recordemos que las propiedades físicas son aquellas que el material no cambia, en cambio en el cambio químico sí cambian y que una mezcla homogénea era cuando usted distingue una sola fase, una mezcla heterogénea cuando distingue una o más, y si era un elemento, era un compuesto. Usted trata de irse acordando de todo lo que acabamos de conversar. Voy a preguntarles primero, ¿qué es una propiedad física o química? Profe, física. Física, porque les está diciendo que es un líquido de color azul brillante. Ahora, sulfato de cobre disuelto en agua, ¿a qué le suena a usted eso? A una aleación. A una aleación, no. No. A un compuesto. A un compuesto, porque primero aquí hay azufre, sulfato, que más adelante ustedes lo van a distinguir. Hay cobre y hay agua, requiere un compuesto, ¿verdad? Porque son puros elementos químicos. Muy bien. Entonces resulta que lo que está observando es una propiedad física. Ahora, el color, muchachos. ¿El color sería intensivo o extensivo en ese ejemplo? ¿Qué dicen Intensiva. ustedes? Intensivo. Intensivo, muy bien. Ahora, luego le dice que en un vaso de agua y un poco de azúcar lo puede mezclar. Y le dice que qué puede observar. Bueno, le dice que ve el agua, el azúcar disuelta en agua, ¿verdad? Y que el agua se disolvió perdón, que el azúcar se disolvió en el agua. Entonces, primero, vamos a ver qué tipo de mezcla es. El azúcar se disolvió en agua. Profe, homogénea. Homogénea, muy bien. ¿Qué propiedad es física o química? Física. Muy bien. Ahora, ¿intensiva o extensiva? Intensiva. Muy Intensiva. bien. Ahora dice, a continuación, el señor Gómez le mostró a Carla un termómetro y un vaso de agua caliente. Vamos a medir la temperatura del agua. Carla colocó el termómetro en el agua y observó cómo subía la columna de mercurio. La temperatura del agua es de 80 grados Celsius. Correcto. La temperatura es una propiedad importante, le indica el profesor. Primera pregunta. En este caso, ¿qué tipo de mezcla es? Heterogénea. Y el agua. Homogénea. Ah, homogénea. Ok, ajá. Muy bien, ahora, ¿qué tipo de propiedades? ¿Física o química? Química. Química. Química, ¿por qué? Es física porque no cambia o no se descompone el agua, solo cambió su estado. Correcto, Bueno, bueno, sí, va a salir gas, pero también recuerde que cuando vamos a medir temperatura y yo necesito hervir, ¿verdad? O por lo menos tener punto de ebullición, que es el que va a permitir que el agua se caliente. Y en este caso, el hervir agua es físico, sigue siendo agua.
aunque cambie a estado gaseoso, porque al final de cuentas vuelve a ser agua, ¿verdad? Cuando cae del aire en sí, que queda atrapado, o en las nubes, si fuera el caso. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Ahora, es una propiedad física. Ahora, pregunta, ¿intensiva o extensiva? ¿Qué dice el público? Intensiva, Intensiva. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué intensiva? porque se importa la cantidad de agua, va a tener la Ok, misma temperatura. ok, usted se está basando en la cantidad de agua, pero sí le dan un dato. Dice que la temperatura del agua es de 80 grados Celsius. Extensiva es, profe. Entonces es extensiva porque te dan un dato, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que saber interpretar muy bien y con mucho cuidado. Cuando usted lee un dato de algo, es extensivo. El material del curso le dice a usted que es intensiva. No sé si lo vieron por ahí. Porque resulta que también hay temperaturas que usted no va a lograr leer, ¿verdad? Por más que usted quiera. Entonces, pero usualmente un termómetro, el celular a usted le marca el nivel de temperatura, un termómetro le marca el nivel de temperatura, se puede cuantificar, por lo tanto es extensiva, ¿verdad? Aunque el material le indique a usted que es intensivo. Después dice que el señor, le muestra acá a Carla un clavo de hierro oxidado y le pregunta que el hierro reaccionó con el oxígeno del aire y se formó óxido de hierro. Primera pregunta, ¿eso es una mezcla homogénea, heterogénea, elemento o compuesto? Profe, Compuesto, profe. Pues, Compuesto porque se formó óxido, que es oxígeno, de hierro, y el hierro también es un elemento químico. Ahora, ¿es una propiedad física o química? química por la Química, oxidación. correcto. Ahora sí química. cambia el material, ¿verdad? Muy bien. Y además, ¿sería intensiva o extensiva? Intensiva. Intensiva, usted no puede cuantificar cuánto se oxidó, ¿verdad? Muy bien. La siguiente dice que, bueno, hay una vela y el señor la enciende y le pide a Carla que observe lo que pasa. Dice que la estudiante le indica que cuando la cera de la vela se quema, se produce luz y calor y que esto es combustión. Entonces, la combustión, primero que todo, vamos a ver qué tipo de clasificación de la materia recibe esa, cera que se derrite. ¿Qué sería? Homogénea, profe. Homogénea. Ahora, pregunta, ¿usted puede recordar el estado de cambio de la materia? ¿Cómo se llamaba? Cuando estaba en este caso, la vela entera y luego se derrite. Muy difícil. Fusión. Fusión. Ok. Y digamos una cosa, ¿qué propiedad sería? ¿Física o química? Física. Física. Ok. ¿Y intensiva o extensiva? Extensiva. Ok, muy bien. ¿Extensiva? Intensiva. Ah, ok, ok. Ahora bien, dice que Carla en un frasco de masa, perdón, en un frasco deja masa y que ésta la deja reposar y le indica que la masa que dejó en ese frasco pues creció, ¿verdad? Y que esto se debe a que las levaduras en la masa producen dióxido de carbono. Pregunta, ¿esto sería una mezcla, una sustancia pura? ¿Qué sería? Una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea. Pero si yo les preguntara por el dióxido de carbono que se produce a partir de la masa, ¿qué sería? Un compuesto. Esto. Muy bien. Y ahora, ¿es una propiedad física o química? Química. ¿Intensiva o extensiva?
Extensiva. ¿Por qué? Le dicen la cantidad de masa que se produjo a partir de la levadura. Intensiva, profe. Ah, ok. Ven, entonces, básicamente la propiedad extensiva es aquella que le dicen la cantidad, ¿verdad? Para que usted lo distinga. Y ahora nos vamos a algo sencillo. Aquí usted me va a indicar si es un cambio químico físico o si es una propiedad extensiva o intensiva. Entonces, la primera, ojalá puedan participar varios. El oro se puede golpear, convirtiéndolo en hojas muy delgadas y haciendo joyería muy brillante. Eso sería físico, químico, extensivo o intensivo. Profe, físico y extensiva. Extensiva, ¿cuánta cantidad de oro golpeó? Es intensiva, ¿verdad? Derretir hielo. ¿Qué sería derretir hielo? Física. Físico e Física, intensivo. intensiva, muy bien. Y ahora bien, cortar madera en trozos. Extensiva. Y es física, profe. Ok, es física, pero ¿por qué extensiva? ¿Le dice la cantidad de madera que usted contó? No, es Cortó, perdón. intensiva. Es Intensiva. intensiva. La digestión de los alimentos, física o química. Química e intensiva. Muy bien. No puede ser física porque los alimentos cambian su material, ¿verdad? Medir 250 mililitros de leche en una taza para preparar un chocolate. Profe, es Ya. física y es extensiva. ¿Por qué es extensivo? Porque dice la cantidad de leche que hay que echar en la taza. Muy bien. ¿Y la combustión de la gasolina? Es química. Profe, química, Muy bien. ¿Y qué es intensivo o extensivo? extendido. Intensiva. Extensivo. Cuidado ahí porque digo extendido es otra cosa. Extensivo. Y medir 200 gramos de queso parmesano para una receta, ¿qué sería? Extensiva. Y ¿Por qué? física. ¿Por qué extensiva? Cuénteme. Porque le estaban diciendo este dato. 200 gramos, ¿verdad? ¿Y está seguro que es física? Puede derretir el hierro, el queso, va a seguir con el hierro. Puede derretir el queso y sigue siendo queso. Ujú, ¿cierto? Entonces eso es lo que ustedes tienen que analizar. Chicos, eso sería la tutoría del tema del día de hoy. Ahora, voy a hacer un paréntesis para mostrarles algo. Recordemos que ustedes tienen que, bueno, dudas. Voy a dejar un espacio para que me pregunten si tienen dudas primero. No sé si todavía tienen alguna duda o hay un conceptillo que tengan confusión. Vean que, Profe, dígame, a mí se me confunden los conceptos de extensiva e intensiva. es fácil, vea, intensivo a usted nunca le van a decir la cantidad, ¿verdad? Pero extensivo sí. Si yo le digo, por ejemplo, ahorita que yo estoy a una temperatura de, ya le digo, porque no veo aquí, de 21 grados, Celsius, ¿usted qué diría? ¿Extensivo o intensivo? Intensivo. No, extensivo porque le están dando un dato, 21 grados Celsius. Si yo le digo, por ejemplo, está en este momento que el color de la presentación era blanco con morado, eso es intensivo o extensivo. Es intensivo porque no te dicen una cifra o un número o la cantidad de ese material, ¿verdad? Entonces eso es lo que usted tiene que tener en presente, que es la cantidad, eso es extensivo. Pero si te dicen color, sabor y no te dan un dato como tal, eso pasa a ser intensivo, ¿verdad?
Extensivo es cuando te dan un dato, un número, básicamente, véalo de esa manera. Kevin tiene la manita levantada. Sí, profe, es que en la autoevaluación, en la práctica de propiedades extensivas e intensivas, me indicaba que, dice, la temperatura del agua siempre define su densidad y me la tiraban propiedades extensivas, pero la verdad esa parte no la entendí. Ok, vamos a ver. Recordemos que está No el daba ningún auto, dato, perdón. no daba ningún dato, solo la temperatura y densidad, pero estaba en propiedades extensivas. Ajá, y usted recuerda que densidad es una fórmula. No lo leyó por ahí. No recuerdo. Densidad es una fórmula que, bueno, todo esto se lo sabe la verdad. Recordemos que lo que les estoy mostrando es la autoevaluación, chicos. Entonces, ustedes tienen que elaborar esto. Por ejemplo, aquí era arrastrar conceptos, ¿verdad? Y por acá lo que tienen que colocar es lo siguiente. Ojo, escriba sólido, así como está. Si no lo tilda, la respuesta va a estar mal. Líquido o gas, ¿verdad? Entonces, aquí el vapor de agua se considera que se encuentra en estado de... ¿Cuál sería la respuesta? Sin miedo. Gas, profe. Gas, correcto. Entonces usted lo escribe así. Pero si le preguntan, el estado que no posee volumen definido, pero posee alta comprensibilidad, es el... Y usted va respondiendo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que poner. Cuidado con las tildes. Después, aquí le dicen que marque las frases que solo son verdaderas, ¿verdad? Después, acá le dice que escriba el cambio de estado de la materia, así como está, en minúscula y tildado, ¿verdad? Yo siempre les doy el consejo, muchachos, que hagan esto para que no se equivoquen. Entonces usted copia aquí y coloca donde va la respuesta. En ejercicios como estos para que no cometan el error. Después, bueno, ahí les van dando y, bueno, el material, ¿verdad? Vean todo lo que son homogéneos, todo lo que son heterogéneos, ¿verdad? Este, aquí me consultaban la semana pasada. Cuidado cuando también les preguntan esto. Clasifique la siguiente lista de opciones entre sustancias puras o mezclas y en subcategorías. ¿Qué quiere decir? ¿El magnesio qué es, chicos? ¿Sustancia pura o mezcla? Sustancia Sustancias pura, puras. Sustancia pura. Ahora, si es una sustancia pura, ¿es un compuesto o un elemento? Un elemento, elemento. Ah, ok. Entonces usted viene y también lo coloca aquí. Ahora, el agua salada, ¿es una sustancia pura o una mezcla? Una mezcla, Una mezcla. mezcla. Ok, y ahora, ¿es homogénea o heterogénea? homogénea. Heterogénea, pues yo por ahí, cuidado. Y así sucesivamente, o sea que esta respuesta va colocada en ambos lados. ¿Por qué? Porque dice que aquí, al finalizar el ejercicio, le dice que son 38 puntos de solo esta parte. Entonces tengan cuidado. Profesor, yo me saco una mala, la puedo volver a hacer, la puedo volver a hacer, la puedo volver a hacer hasta que tenga el 100, ¿verdad? Ven, que era lo que les decía. Entonces, en esta última parte vale 38 puntos por eso mismo, porque se repite. Ahora, ya hice la parte A. Recuerde que son dos partes, ¿verdad? La autoevaluación parte B. Y entonces volvemos a lo mismo. Ahora sí, vea los ejemplos aquí de coloides. Ahora sí, ve aquí, por ejemplo, que le dice, seleccionas aquellas opciones que poseen características de los coloides. ¿Los coloides tienen cargas eléctricas? No. ¿Tienen densidad definida? No. Pero podrían tener estas dos características. Ahí se los dejo para que ustedes la analicen. Después viene esto que estábamos hablando, ¿verdad? Vea que dice que clasifiquen propiedades extensivas, intensivas físicas, intensivas químicas. Entonces, por acá, usted es lo que tiene que eh, básicamente asociar, ¿verdad? Colocar el número de acá.
ir asociando. Ok, compañero, esta es la parte que usted me decía. Eso sí, Ok, usted me hablaba de la densidad que se me hizo. la número 4 es sí. La temperatura del agua siempre define su densidad. Ok, ¿sabe por qué se le marca como extensivo? No, esa era la consulta. Ok, la temperatura es un dato, 21 grados Celsius, este, 28 grados, Kelvin, Fahrenheit, porque por ahí lo vas a ver en el material. Y la densidad es una fórmula, que por ahí el material también se lo menciona, que es la división de la masa entre el volumen. Entonces lo que usted obtiene al final es un resultado numérico, ¿verdad? Por ahí viene en el material complementario y en el parte del curso, ¿verdad? Entonces también es importante que lean ese material. Por eso es extensivo, porque usted puede hablar de números. Estamos. Después, bueno, usted sigue haciendo acá el ejercicio y acá nos vamos a lo mismo. Le dice que indique si es un cambio físico o químico. Vean, por ejemplo, esta. El agua se congela a 32 grados Fahrenheit. Físico o químico. Químico, Ok, ahora pregunta, ¿intensivo o extensivo? Aunque no se lo estén preguntando, pero para que les quede claro. extensivo, Extensivo. Una manzana se pone café al exponerse al aire, sería intensivo o extensivo. Intensiva. Intensivo, porque nos le dicen cuánta parte de la manzana se pone en color café por eso, ¿verdad? Y bueno, entonces al final viene, esto es la autoevaluación que ustedes tienen que hacer. Que no se les olvide, por favor, porque son dos partes. Quien ya la resolvió, súper bien. Ahora, más adelante viene la tarea, ¿verdad? Entonces yo les aconsejo, usted va ahora, se mete aquí en la pestaña la tarea uno, la descarga, que está por aquí, y entonces una vez que la descarga, usted analiza, voy porque ya les tengo que dejar de compartir esta parte para compartirles el archivo. Va realizando la tarea conforme las partes de lo que usted va viendo. Ese siempre ha sido mi consejo. Entonces ya hoy vieron el tema. Ya usted entonces puede hablar de esto. No, no sé esto. Entonces, en este caso, acá tenemos la tarea. Dice que, por si no lo habían visto, ¿verdad? Está por aquí, en evaluaciones, tarea uno. Tiene un valor de 44 puntos y bueno, vea la primera parte. Para cada imagen ilustrada, escriba la clasificación de la materia que recibe y posteriormente indique una característica teórica, o sea, una característica de la materia, de ese material. Entonces, ¿cómo se clasifica esto? Según lo que acabamos de estudiar. Aquí sí no me respondan, ¿verdad? Y aquí también tenemos pintura, ¿cómo se clasifica eso? Cuidado con esto. Pueden investigar, pueden leer. Acá también, cuidado con esto. Especialmente cuidado con esto, ¿verdad? Y aquí usted tiene que ir poniendo características. Si esto fuera una mezcla homogénea, si este gallo pinto fuera una mezcla homogénea, que sabemos que no es así, usted lo que va a colocar ahí es una característica del gallo, perdón, de la mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, o coloide, ¿verdad? O si es un elemento, si es un compuesto. Eso es lo que usted tiene que colocar ahí. Después, aquí le dan varios ejemplos. Entonces, mi pregunta es, vean todos esos ejemplos. ¿Hay propiedades extensivas ahí? Vean bien. Sí hay. Sí, sí, la de Ok. las botellas que dice que contienen diferentes cantidades. Sí, pero esa respuesta guárdesela para usted. Perdón, pero es que es para que no dé explicación. Ah, Pero bueno, no dije nada entonces. no nos requiera, pero súper bien, Cristel. Ahora, ahí pueden dar otra, ¿verdad?
para que ustedes lo tomen en cuenta por ahí. Entonces, recuerden bien que si les hablan de ciertos conceptos, pueden ser considerados también como extensivos. Entonces tienen que leer. Ojo aquí. Completen los espacios en blanco indicando el estado de agregación de la materia que se describe de acuerdo con sus características. Un estudiante observa una sustancia dentro de una botella de perfume. Nota que las partículas, bueno, punto y aparte, nota que las partículas están muy separadas, pueden comprimirse fácilmente y ocupa todo el espacio del recipiente. Entonces, ¿cuál de estos tres estados corresponde a esa característica? Está muy sencillo y usted lo va a ir asociando de esa manera. Vea que con el tema de hoy ya usted puede resolver la pregunta de la 1 a la 3. Entonces, bueno, y aquí hay, ajá, de la 1 a la 3. Entonces ya puede ir avanzando, porque esta es toda la tarea, ¿verdad? Pero vea que ya con solo el tema de hoy avanza en gran parte de la tarea. ¿Para qué va a hacer usted parte de la tarea? Para que la otra semana usted me diga, profe, es que tengo una duda con respecto. Ya ahí me puede aclarar. Porque entonces vamos a verlo el tema 2 y ya aprovechó el espacio. Ahora sí, cuéntenme, chiquillos, ¿alguna duda? Tengo una pregunta. Lo de la cuestión de esa tarea es que yo no he revisado, la verdad. Pero lo de la tarea esa número 1, esa abarca este tema que acabamos de ver. Correcto, esas primeras tres preguntas se relacionan con el tema. Lo demás es del tema número 2. Ajá, o del 3. Ah, ok, está bien. Sí, por eso le decía que solamente del 1 al 3 usted puede ir respondiendo. ¿Para qué? Para que la próxima semana usted me pregunte si tiene dudas. Entonces, ¿es importante asistir a tutorías? Bueno, sí, porque aprovecha el recurso. Vea que ya no es lo mismo leer que se lo expliquen, empezando por ahí. Y después que hay muchas pistas que usted le pueden ayudar. Ahora, ¿cómo sintieron los ejercicios prácticos? Los que estuvimos realizando. ¿Fáciles, difíciles?